Para nuestra clase del día de hoy, sábado 10 de abril, vamos a proceder a, terminar la explicación de lo que son los temas de transformación de funciones, nuevas funciones a partir de funciones viejas. El último día de clase estuvimos hablando de lo que son traslaciones o desplazamientos. Vimos varias propiedades. Cuando una función se le suma ciertas unidades, entonces la gráfica se desplaza verticalmente hacia arriba. Cuando a la función se le restan ciertas unidades, entonces ahí la función pues se desplaza hacia abajo. Cuando a la función se le resta ciertas unidades, pero está compuesta con la función, es decir, que esa gráfica pues se mueve a la derecha. Y cuando a la función le estoy sumando ciertas unidades, pero la gráfica está compuesta por esa unidad, entonces la gráfica se desplazaría para lo que es al lado izquierdo. ¿Sí? Habíamos dado un primer ejemplo, mismo que vamos a terminar de explicar, y luego vamos a hablar de reflexiones y simetría. Este es precisamente nuestro último ejemplo, esa que estuvimos trabajando y analizando. Miren, vamos a terminar de explicarla y vamos a proceder entonces a justificar todo el resto de procedimiento que nos hace falta trabajar ahí. Bueno, si ustedes observan, este era nuestro último ejemplo, ¿verdad? Trazar la gráfica de f, ¿sí? Entonces acá para el inciso A, la gráfica de f pues es x al cuadrado, la gráfica de f de x es x al cuadrado más 4, la gráfica de c, x al cuadrado menos 4. Aquí fue donde nos detuvimos el último día de clases. Primero trazamos la gráfica de x al cuadrado y para eso yo tuve que haber recurrido a las funciones esenciales. Toda función elevado al cuadrado tiene una característica principal que es una parábola. Entonces, la gráfica A precisamente es la parábola que tiene su punto de intersección en el origen, ¿sí? Luego, para la gráfica de x al cuadrado más 4, esta se relaciona precisamente con las unidades compuestas diferentes de la variable. Entonces, x al cuadrado más 4. Dijimos entonces que son 4 unidades que la gráfica se desplaza hacia arriba. Miren. Entonces de 0 colocamos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? También realizamos lo que es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado menos 4. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí este 4 pues precisamente está separado de lo que es la función. X al cuadrado es la función principal y muy distinto es la parte de 4. Entonces aquí serían x al cuadrado menos 4. Significa entonces que la gráfica se desplaza 4 unidades, pero hacia abajo, ¿sí? Para lo cual entonces voy a venir y voy a copiar precisamente esta gráfica principal, ¿verdad? Miren, la vamos a copiar porque vamos a trazar en este momento lo que sería la función número 3. ¿Sí? O el inciso D. X al cuadrado menos 4 unidades. Sería entonces el siguiente inciso, el inciso C. Sí, si no estoy mal, es el inciso C. Sí, exactamente. X al cuadrado menos 4 unidades. Otra vez, para que ustedes se recuerden, precisamente siempre es oportuno que ustedes coloquen la gráfica original, ¿sí? La gráfica original, pues es esta, ¿verdad? Y a partir de la gráfica original, esta nos va a ayudar para poder dibujar el otro desplazamiento que necesitamos ahí. Esta es la función original, x al cuadrado. Y entonces, esta x al cuadrado, pues claramente me indica que es f de x, ¿verdad? Y este valor de 4 vendría siendo entonces AC. Miren. Entonces, si yo tengo la función muy diferente de C, significa entonces que estas 4 unidades se desplaza 4, pero hacia abajo. Sería, la función se mueve 4 unidades hacia abajo de acuerdo al signo principal que vemos ahí. Con lo cual, entonces, la gráfica se movería. Miren, 1, ahí está, miren, 2, 3 y 4. Ahí está la gráfica, miren. Y la nueva gráfica entonces tendría su punto de intersección en 4 unidades, pero negativas. Ese fue el último concepto que utilizamos al momento de el desplazamiento de ciertas gráficas. Ahora pues nos corresponde resolver el siguiente enunciado, miren.
porque ahora nos piden que también encontremos la gráfica de f de x igual a x menos 4 al cuadrado, solo que ahora ustedes observan que la gráfica está compuesta como con las unidades, pero dentro de la misma función. Entonces, para esto voy a volver a copiar siempre el mismo enunciado y la vamos a resolver precisamente en nuestro espacio de trabajo. Muy bien, vamos a trabajarlo acá debajo, miren, aquí lo tenemos, ahí está. Para esto voy a copiar siempre el mismo sistema de coordenadas que tenemos acá. Muy bien, observen muy bien lo que vamos a hacer. Primero analicemos la estructura que tiene la función. En este caso es x menos 4 al cuadrado. Esta es claramente, se cumple para lo siguiente. Miren, f que es la función, paréntesis, x menos c. Miren, ahí está. Claramente tiene esa forma, ¿sí? Una de las funciones para el desplazamiento. Solo que la diferencia de ahí será de que la función precisamente ahora está compuesta con la constante. Es decir, la constante está dentro de la función ahora. Significa entonces que esta gráfica se moverá 4 unidades, pero a la derecha, ¿sí? Entonces no se confundan acá. Alguien podría decir, ¿por qué a la derecha si este signo es negativo? Se supone que tendría que ir a la izquierda. La justificación para lo anterior sería lo siguiente. Vamos a igualar a cero la parte de la función, es decir, x menos 4 igual a cero. Ahora, si yo quiero saber cuántas unidades se mueven x, basta con despejar la x. Si este es menos 4, al otro lado se suma, ¿sí? Entonces sería x que es igual a 4. Quiere decir que se mueve 4 unidades en x positiva. Esa es la justificación. Entonces, para realizar la gráfica, vamos a dibujar precisamente la gráfica original. Ojo, yo siempre les recomiendo que grafiquen la original y a partir de ahí ustedes sepan exactamente hacia dónde mover la gráfica. Ahí está la gráfica original. Permítanme, vamos a realizarlo mejor. Ahí está la gráfica original. El punto de intersección es en el origen. Miren, ahí está. Ahora bien, esta gráfica entonces, de acuerdo a la estructura que tiene la función, se va a mover 4 unidades a la derecha. Entonces vienen y desplazan el punto de intersección, pero ahora a la derecha. Miren el movimiento que voy a hacer. Uno, ahí está, miren. Dos, ¿ven el cursor? Está precisamente en el origen, ¿sí? Ahí está. Uno, vean el cursor. Dos, 3 y 4. Quiere decir que la gráfica se desplazó horizontalmente a la derecha. Y es así como hemos graficado esta función. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, en el inciso número M, piden f de x igual a x más 4 al cuadrado. Es decir, la constante está compuesta ahora con la función. Claramente esta gráfica o esta ecuación de la función cumple con la siguiente condición. F de x, es decir, la función compuesta con la constante, ¿sí? F compuesta con x más c. Significa entonces que el desplazamiento va a ocurrir hacia la izquierda, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso, verdad? Porque x más 4 precisamente se va a igualar a lo que es 0, ¿sí? Entonces yo quiero saber las unidades en x, basta con despejar x. Entonces x es igual a, miren, si aquí es 4 y se está sumando con x, quiere decir que en ambos lados se resta. Entonces sería x menos 4. Significa entonces que son 4 unidades, pero a la izquierda. La misma circunstancia. Vienen, trazan la gráfica original, ¿verdad? Y ahí lo decía su compañero, si la gráfica es una parábola completa, pues precisamente es la parábola completa la que ustedes van a mover, ¿sí? Entonces, para eso vamos a venir y la vamos a mover para la izquierda, siempre donde está el origen. Entonces, vean el cursor, ¿sí? Vean el cursor, ahí está en el origen. 1, 2, 3 y 4. Ahí está, miren. Significa entonces que la gráfica se ha desplazado 4 unidades desde su origen hasta este valor en especial. Ese sería la gráfica que le corresponde precisamente a f de x compuesta con x más 4 al cuadrado. La otra, bueno, la continuación, mejor dicho, para lo que es el tema que estamos analizando,
que son nuevas funciones a partir de funciones esenciales, es el concepto de estiramiento y reflexión. Cuando decimos estiramiento, ¿qué tan alargada es la gráfica? Y reflexión, pues, ¿a dónde tiene su reflejo? ¿Sí? Entonces aquí dice, si C es mayor que uno, o sea, si la constante es mayor que uno, entonces la gráfica f de x, pues, es precisamente alargada verticalmente por un factor de C. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando decimos dos veces un valor o doble saldo, dicen, por ejemplo, ¿sí? Doble X, o sea, dos veces el valor que tome X. Entonces, si yo voy a decir dos veces la función f de X, significa que estoy duplicando su gráfica, ¿sí? Ahora bien, esta precisamente involucra otro concepto importante cuando vamos a hablar de que y es igual a menos dos veces f de X. Cuando ya aparece el signo negativo, entonces ahí es donde ya vamos a darle vuelta a la gráfica, ya vamos a invertirla, ¿sí? Ya vamos a su lado contrario. Siempre con relación a un punto X, Y con respecto a la gráfica. Pero para poder realizar bien esos cambios, aquí están las propiedades importantes, alargamientos y reflexiones vertical y horizontal. Mucho ojo, vamos a analizar las primeras dos y dos y vamos a analizar las últimas dos. Y bueno, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a analizar estas dos, las primeras dos y las últimas dos. Para el caso de la primera, miren, si ustedes se dan cuenta, ahora la constante se está multiplicando por la función. Entonces, si yo tengo una constante por una función, entonces la gráfica se está alargando verticalmente, ¿sí? Siempre con relación por el factor de C. Si su saldo, bueno, si su tarjeta es de 15 y le ofrecen doble saldo, entonces su tarjeta ahora va a rendir a 30, ¿sí? En teoría, ¿verdad? Lo mismo sucede para una gráfica. Si yo voy a decir 2 veces x cuadrado, significa entonces que estoy incrementando la gráfica, la estoy estirando, ¿sí? Ahora bien, si aparece el elemento 1 partido c por la función, quiere decir que la gráfica yo la estoy dividiendo. ¿Qué pasa entonces si yo digo la mitad de un número? O sea, x dividido 2. Significa que estoy reduciendo la cantidad. Si su saldo lo reduce a la mitad, ¿sí? Alrededor de, ¿qué? 7,50 aproximadamente, la mitad de su saldo, entonces se reduciría por un factor de C. Y esa se llama bueno, está comprimiendo la gráfica, es una comprensión de la misma y la está comprimiendo pues verticalmente, ¿sí? Por un factor de C. Y del mismo modo, miren, cuando tengan la función pero negativa, entonces este es un reflejo pero sobre el eje X. Y cuando la función es negativa, pero precisamente está dentro de la función, el signo negativo está dentro de la función, entonces la gráfica es un reflejo sobre el eje Y. Bueno, ese sería en cuanto a la parte teórica. Vamos entonces con los ejemplos para que usted pueda ir comprendiendo lo anterior. Antes de eso, pues vamos a mostrar por acá lo que es esta gráfica. Miren, esta gráfica, la original, pues es la que está en color lila. Miren, esta es la gráfica original, la que está en color lila. ¿Qué pasa entonces si yo estoy diciendo? Y esa es la gráfica de una función que se denomina coseno, ¿sí? Esa línea o esa curva color lila que ustedes observan ahí es la gráfica de la función coseno. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy diciendo dos veces la función del coseno? Miren, su punto de origen está en 1, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo la estoy duplicando? El doble de 1 es 2. Por eso es que crece hasta aquí, hasta 2. Y si estoy comprimiendo, estoy diciendo un medio del coseno, es decir, que lo estoy reduciendo a la mitad. ¿Cuál es la mitad de 1? 0,5. Por eso es que la gráfica bajó a 0,5. Entonces, duplicando y comprimiendo, duplicando, comprimiendo. Ese sería uno de los conceptos fundamentales. Para ir demostrando lo anterior, y ahí es donde voy a ir consultando si realmente se está comprendiendo, sería con los ejemplos. Aquí está el ejemplo, miren. Dice, trace la gráfica D. A continuación aparece la gráfica y igual a raíz de X, luego aparecen varios incisos, de la B hasta la E. Y cada uno de ellos, pues tiene una característica principal. Donde ya son negativas. Miren, están duplicándonos la gráfica,
la estamos volviendo negativa, tanto fuera de la raíz como dentro, y también la estamos comprimiendo. Bueno, muy bien. Vamos a resolver y vamos a graficar la situación número 1. Y es igual a f de x, o sea, y igual a raíz de x. Si no se recuerdan cuál es la gráfica de una raíz, se las voy a colocar por acá. La gráfica de una raíz sería media parábola, porque todo lo inverso a una potencia cuadrada es un exponente, o lo inverso a una función de grado 2, pues sería una raíz, ¿verdad? Y si esta es raíz cuadrada, entonces la gráfica pues es media parábola, pero desde el origen en cero. Entonces la gráfica de y igual a raíz de x sería esta, si no se recuerdan. Miren, ahí está. Ahí está la gráfica, miren. El punto de intersección es en 1,1, siempre, para cualquier gráfica. Y esta sería la gráfica de raíz de x. ¿Ya se recordaron? Bueno, la gráfica principal ahí es la de la raíz de x. Esa es la gráfica original, ¿sí? La original. Entonces vamos a graficar lo que es el inciso número 2. Y igual a 2 veces la raíz de x. Miren, ahí está. Vamos a copiar entonces el sistema de coordenadas. Vamos a pegarlo de este lado y vamos a graficar, ¿sí? Ojo, aquí me están pidiendo ahora que yo duplique la función, ¿ven? Que la duplique. Ahí está, 2 veces la raíz de x. Bueno, primeramente voy a colocar la original, ¿sí? La gráfica original, que precisamente es media parábola atravesando desde 1,1, ¿sí? Entonces aproximadamente de esta manera. Ahí lo tenemos. Lo que observan ustedes acá es una duplicación de la gráfica. Es decir, aquí le están pidiendo que usted haga el doble de esta gráfica, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el doble de esa gráfica? El punto de intersección aquí clave sería desde 1, miren, ahí está. Y atravesando precisamente el punto vértice 1,1. ¿Cuál es el doble de esa gráfica? Ojo, el doble precisamente se convertiría hasta en 1, ¿verdad? Es decir, si está en 0, pues precisamente se alargaría hasta 2. Pero precisamente el doble de 1, que es la intersección, miren, por eso vean este punto, el punto de intersección, porque aquí es donde nace la gráfica, pero ahora ustedes observen aquí el punto de intersección. ¿Cuál es el doble de 1,1? Sería hasta 2,2, ¿sí? El doble, precisamente el doble, pero aquí hay otro significado importante. Aparentemente yo lo colocaría hasta 2,2, pero el concepto le dice que solamente sucede en Y, solo en Y, ¿sí? No en X, Y. Donde va a pasar en X, Y sería en una reflexión. Entonces, para poder duplicar esta gráfica, yo voy a alargar, pero verticalmente. ¿Cuál es el doble de este punto en Y? Miren, 1, ahí está. ¿Cuál es el doble de ese punto en Y? Pues sería hasta 2, aquí miren. Pero en el caso de X no la voy a extender, solamente sucede en Y. Ese doble solo sucede en Y. De manera que el punto hasta donde la gráfica va a estirarse sería hasta aquí, miren. En Y igual a 2. ¿Cuál es el doble de este 1 en Y? Pues sería 2. Ahí está, miren. Quiere decir que la nueva gráfica entonces solo está duplicándose hasta ese valor. Quiere decir que la misma gráfica no se mueve de ahí, porque es siempre la raíz, pero ahora la gráfica está estiradita aproximadamente hasta acá. Miren, ahí está. ¿Qué pasó ahí? Solo estoy duplicando. Aquí tengo 2 veces la raíz de x. Solo estoy duplicando el valor en y. ¿Cuál es el doble de 1? 2. Por eso es que la gráfica creció de 1 hasta 2. Miren, de 1 hasta 2. Es la gráfica color morada que hemos colocado ahí. Vamos con el siguiente enunciado. Miren, ahora me están pidiendo que yo haga negativa la gráfica. Miren, aquí me están diciendo ahora y es igual a menos raíz de x. Entonces vengo y va a pasar lo siguiente. Ahí está el sistema de coordenadas nuevamente. Ahí ahora es negativa. Pero si ustedes se pueden fijar, aquí el signo negativo está fuera de la función. Porque la raíz que envuelve a x es la función principal. El signo negativo que está
exterior a esa raíz, significa entonces que está afectando a toda la función. Es decir, el signo está aislado de la función. Si la gráfica original es esta, que otra vez la voy a colocar, ahí está, miren, esta es la gráfica original, significa entonces que entre una de las propiedades importantes para la reflexión y simetría, esta es simétrica con respecto al eje X, cuando el signo está aislado de la función. Es decir, lo contrario, ¿sí? Lo contrario, es decir, que esta es simétrica con respecto al eje X. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, si el punto aquí de intersección, ¿sí? O si el punto, uno de los puntos clave, que sería en 1,1, ¿cuál es lo inverso a 1,1? Pues sería menos 1,1, miren. Y como estamos hablando con respecto al eje X, miren, ahí está el eje X, ¿sí? ¿Cuál es lo inverso? Pues prácticamente estaríamos colocando la reflexión con respecto al eje X, es decir, el punto de intersección será acá, miren. Entonces la gráfica sería lo contrario, ahí está, miren. Si la gráfica se está moviendo hasta el más infinito, ¿verdad? Quiere decir que ahora la gráfica se mueve hasta el menos infinito, pero con respecto a la horizontal. Ahí está, miren. La horizontal es la clave, ¿sí? Es decir, usted solo está colocando lo inverso de la gráfica, ¿sí? Si es alargada hasta el más infinito, entonces usted lo está colocando con respecto al menos infinito, pero con respecto al eje Y. Si fuera con respecto al eje vertical, entonces ahí ya es otra propiedad. Ilustremos entonces lo que precisamente consultaban ahí hace unos instantes. Vean ahora el caso de esta gráfica. Miren precisamente lo que yo les estoy comentando. Ahora la gráfica ahí pues es negativa, pero dentro de la función. Miren, aquí me están pidiendo ahora que grafique y es igual a raíz de menos x. Ahí está. La diferencia de los signos es la que ustedes tienen que verificar. Porque aquí miren es menos raíz de x y aquí es raíz de menos x. El signo ahora en esta función precisamente está dentro de la función. Entonces ahí se refleja pero con respecto a la vertical. Cuando el signo está compuesta con la función, entonces la gráfica va a ser refleja pero con respecto al eje y. De manera entonces que me quedaría lo siguiente. La gráfica original, pues ya sabemos que es esta, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora bien, si yo digo que es raíz de menos x, significa que debe haber una reflexión con respecto a la vertical. Quiere decir entonces que esta gráfica se extiende al más infinito, ¿verdad? Y entonces esta gráfica se extiende al menos infinito, pero con respecto a la vertical. Quiere decir que la gráfica entonces se movería acá, miren, desde 0 para la izquierda. Ahí está, miren. Y ahí tenemos entonces la reflexión con respecto al eje vertical. Bueno, de la última función para poder precisamente terminar de trabajar este tema fundamental. Vean ahora esta de acá. Bueno, y igual a 1/4 de x. Por cuestiones de tiempo la voy a trazar de una vez para acá. Miren, ahí está. Para aprovechar precisamente esa gráfica que tenemos por aquí. Dice 1/4 de x. Ahora bien, 1/4, lo que me están diciendo ahora es que yo reduzca la fracción o reduzca la gráfica, pero con respecto a la vertical, ¿sí? Aquí, si ustedes verifican, tenemos una unidad completa. Aquí, miren, una unidad completa, ¿sí? Si yo divido 1 entre 4, ¿cuánto nos daría? 1 entre 4, pues es 0,25. Entonces, aproximadamente yo estoy dividiendo esto en 4. 1, 2, 3 y 4. Miren, yo he dividido esta unidad de 0 hasta 1 en 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces la gráfica se reduce 1/4, es decir, baja 1 de las 4 partes en que se divide esta gráfica. Entonces aquí yo tengo, miren, 1/4. Esta parte representa 1/4, una de las 4 partes en que se divide la gráfica. Y se me está diciendo que baja 1/4, entonces el punto de intersección sería esta, miren. Bajo 1/4 la gráfica y aquí está, miren, aproximadamente.
Quiere decir entonces que la gráfica, ¿qué pasó ahí? Miren, bajó. ¿Bajó cuánto? Un cuarto. Ahí está. La gráfica ha disminuido un cuarto de la raíz de x. ¿Sí? La raíz de x es la gráfica naranja, pero si yo bajé un cuarto, debe ser con respecto a la vertical. Quiere decir, miren, que se redujo. Y prácticamente ese sería el significado preciso de este otro concepto fundamental. Bueno, entonces hemos finalizado la explicación de nuestra guía número 5, ¿verdad? Entonces acá hoy trabajamos transformación de funciones número 2. Sería que resuelvan los ejercicios únicos que aparecen acá indicados. Sería que resuelvan la número 2.5. Sería la 158 página del libro, 34 a la 63. Sería que practiquen precisamente con estos ejercicios. Miren, ahí hay ejercicios para que practiquen, ¿verdad? También hay algunos conceptos fundamentales y sobre todo lean, por favor. Lean, ahí está, ahí hay más ejemplos. Si usted quiere más ejemplos para poder aprender, ahí están los ejemplos. Sería cuestión que lea un poquito la información que yo les he incluido.